Dios les bendiga a todos. Estamos hablando del tema de el mensaje de la serpiente, el evangelio diferente, y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos de los 5 aspectos del evangelio, que son salvación, creer para un nuevo nacimiento, y ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Así como el diablo le enseñó a Eva, le habló a Eva allí en el huerto de 5 puntos, los 5 puntos de su mensaje, que no es otra que el mensaje diferente que habla Pablo allí en Gálatas. Es el mensaje de la serpiente, un mensaje que es como el billete falso, como siempre hablamos, muy parecido, pero ¿cómo se detecta un billete falso? No solo por la vista, porque ella no lo quiso tocar, porque ella le agregó: ni le tocaréis. Eso lo agregó ella. Dios nunca dijo que no le toquen. Que usted, para saber un billete falso, no solamente con la vista, porque a veces la vista le engaña, sino que debemos tocar el billete. Los banqueros estudian el billete verdadero, palpándolo, tocándolo, digamos, al billete, sintiendo sus relieves, para detectar si es verdadero o es falso. Eso es lo que tenía que haber hecho Eva: tocar, examinar, ver si era verdadero ese fruto, si no era un fruto falso. Por algo Dios le dijo que no lo coman, pero nunca dijo que no lo toquen. Dios le dijo que no lo coma, o sea, que no crea. El primer aspecto que nosotros vimos es el de la salvación, que la serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Le estaba prometiendo vida. No moriréis, le dijo. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que comáis, y este es el segundo aspecto, el día que comáis quiere decir el día que crean. Es el segundo aspecto que estamos viendo. Creer es igual a comer en la Biblia. Cuando Jesús habla de: si ustedes no comen mi cuerpo, mi carne, y no beben mi sangre, no pueden tener vida. Los católicos, la falsa enseñanza católica, ¿no?, que es el evangelio diferente, creen que en el pan de la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, y lo comen literalmente a Cristo, convirtiéndose en caníbales, y no beben la sangre tampoco, porque el evangelio diferente enseña un Cristo sin sangre, un Cristo muerto. Por eso la Iglesia Católica tiene a un Cristo crucificado, a un Cristo muerto, a un Cristo que no ha resucitado. Ese es el evangelio diferente, el evangelio de un Cristo sin sangre. Entonces podemos ver que dice ahí: creí, por lo cual hablé. La gente habla de las cosas que cree. Por eso los falsos maestros hablan de lo que ellos creen en un falso evangelio. ¿Cómo usted detecta un falso profeta? Por su falsa profecía. Entonces, cuando nosotros creemos algo, ese algo se transforma en uno con nosotros. Por eso hay gente que se salva y hay gente que no se salva. El que cree en el verdadero evangelio, en el evangelio completo del Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, en la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, tiene salvación. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio diferente, que hace, presenta un evangelio partido por la mitad, como dijimos. Lo que hizo la serpiente es asesinar la verdad, asesinar el verdadero evangelio. El evangelio no solamente, Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio significa buena noticia, o sea que la buena noticia es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una noticia es un hecho, algo consumado, algo que se hizo. Es un hecho, es algo que pasó, es algo que sucedió. El evangelio diferente no presenta un Cristo sin sangre. Yo digo un Cristo sin sangre, como un Cristo de frutos sin sangre. Es lo que presentó Caín
Caín presentó frutos y Abel presentó la sangre. El verdadero cristiano presenta la sangre, presenta el sacrificio del Cordero Santo. El Evangelio diferente solamente quiere ser como Cristo, y ahí se queda. Y esa es la perdición, y esa es la perdición, obviar la sangre. Por eso la serpiente, el Evangelio de la serpiente es el Evangelio sin sangre, es un Evangelio de salvación por obras. Entonces dice, creí por lo cual hablé. Cuando algo se transforma, cuando nosotros creemos algo, ese algo se transforma en uno con nosotros. Comemos de lo que creemos. O sea, si nosotros creemos en una noticia, estamos comiendo y nos estamos haciendo uno con esa noticia. Por eso es tan importante las Escrituras. El falso maestro le va a decir, usted va a conocer a Cristo por el Espíritu Santo. Es muy engañosa la serpiente. Va a decir que va a conocer por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñar quiere decir, preguntemos a las Escrituras, analicemos las Escrituras, leamos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, analicemos los textos en su profundidad para entender y conocer a Cristo. El Espíritu Santo, ellos dicen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre nos lleva a las Escrituras. Uno se escucha, a un falso maestro puede escuchar y decir, a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Si los guiara el Espíritu Santo a estos personajes, estarían en la verdad. Pero nos damos cuenta que no los guía el Espíritu Santo porque están en la mentira, porque el Espíritu Santo nunca los va a guiar a la mentira. Siempre el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y la verdad está en las Escrituras, es el Testamento. Por eso dice en el Salmo 119, versículo 160, tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Dice en el versículo 115, lámpara es a mis pies tu palabra, es la que me ilumina, la palabra es la que nos ilumina. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras y nos va a iluminar. Por eso el falso maestro y el falso evangelio y el evangelio diferente nunca va a llevar a las personas a las Escrituras. Si le llevan a las Escrituras es para engañar, o lo tuercen. Lo que tienen, si vamos a leer la Biblia, la leen ellos, pero la enseñan torcida. Y como las personas confían, porque lo que le pasó a Eva y el problema que tuvo Eva es que le creyó a la serpiente y confió en la serpiente porque tenía una cercanía con la serpiente. ¿Qué pasó? La serpiente le fue trabajando, la serpiente le fue hablando, la serpiente fue entablando una amistad, un compañerismo, una complicidad con Eva. Y es lo que hace el evangelio diferente o los falsos maestros, logran una confianza en la gente, les muestran una vida casi impecable, una vida ordenada. Entonces la gente cree, dice, este debe ser el verdadero evangelio. Y cuando Dios le dijo que iba a poner enemistad entre la serpiente, y a ver, lo podemos leer allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando habla Dios de ponerlo de enemistad es porque había algo, una amistad. Hay una amistad, entonces dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos está dando a entender que había una relación entre ellos, una amistad. Y ese es el problema del evangelio diferente con la gente, que la gente toma confianza y come sin preguntar, sin analizar, sin tocar la doctrina. Porque, ¿qué hizo la serpiente? Le quitó la desconfianza a Eva. La hizo que confiara en la serpiente. Y eso es lo que hacen los falsos maestros.
son entradores, digamos, son gente que con una simpatía, todo puramente humana y a la carne, obviamente, pero la persona como es nueva y no entiende la doctrina, cree que son maestros verdaderos, pero son maestros falsos, que enseñan un evangelio de un Cristo sin sangre, de un Cristo falso, Cristo falso, que usted se va a salvar si usted copia el modelo. Presentan un modelo, presentan al Cordero de Dios, lo mismo que dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, pero no quedó ahí Juan el Bautista, él dijo que quita el pecado del mundo. El objetivo del Evangelio diferente, obviamente, y del diablo es que la persona no alcance salvación y que no crea en el perdón de los pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo, y así tienen esclavizado al pueblo. Entonces, bueno, en el Salmo 116:10 dice también lo mismo, que por cuanto creí hablé, y sea todo hombre mentiroso. Dice en Juan 6:29, estamos hablando del creer, hablamos de la salvación primeramente, que el diablo ofrece salvación con su evangelio diferente. Si usted escucha a estos maestros falsos, la gente le cree, por eso están como están, ¿no? Creyendo en un evangelio de obras. O sea, la gente, le dicen a la gente, usted es salvo por gracia, pero tiene que obrar, tiene que alcanzar una meta, tiene que recorrer un camino. Y ese es el evangelio diferente. Cuando nosotros creímos, por eso el Señor dice en Juan 1:12 que más a los que le recibieron, porque es recibir al Señor. Ellos dicen, te tenés que arrepentir, te tenés que confesar, te tenés que bautizar, te tenés que recibir el Espíritu, toda una serie de requisitos para que termine la salvación. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos y creemos en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es en un instante, Dios nos salva instantáneamente, es un momento, y a partir de que creemos, vienen las consecuencias, que son arrepentimiento, confesión. El bautismo en las aguas no es el que salva, porque el Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿no? Como dice también allí en Romanos 6:4, que fuimos bautizados en Cristo, o sea, en su muerte y en su resurrección, fuimos metidos dentro de Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, y fuimos resucitados juntamente con Él. Ese es el bautismo que habla la Biblia. El bautismo en agua es algo simbólico, es igual que la cena del Señor, es algo que simboliza lo que ha pasado en el mundo espiritual. Entonces podemos leer en Juan 6:29, para no... Dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Es creer en el bendito Hijo de Dios. O sea que si hacemos alguna obra nosotros es creer, y creer, la fe no fue impartida de Dios, el hombre por sí mismo no puede, es un don de Dios, ¿no? Por gracia, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Es un regalo, la salvación es un regalo, no es un camino que nosotros tenemos que recorrer, no es una medida de conocimiento. ¿Qué pasaría si yo no llego a la meta? ¿No me salvo? Esa sería la pregunta. Y no tienen contestación, si uno los escucha a los falsos maestros, son una bolsa de contradicciones. Dicen una cosa y a los 5 minutos dicen todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente, al no leer las Escrituras, a no oír las Escrituras, porque ellos le dicen, vas a conocer a Cristo, el Espíritu Santo por su gracia te va a revelar, pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras. No es el Espíritu Santo. Y si es otro espíritu, ¿cómo sabe la gente que es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo?
Nosotros sabemos cuándo es el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, cuando nos ilumina el entendimiento, el corazón, cuando nos ilumina el alma, nos da espíritu de revelación y de entendimiento. Ahí viene el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad, no es espíritu de mentira. Por eso los falsos maestros dicen, a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Si lo guiara el Espíritu Santo no estarían en la mentira. Por eso están mintiendo. El pueblo tiene que despertar, tiene que abrir los ojos y tiene que leer las Escrituras. Entonces, nosotros creemos no solamente en el Cordero de Dios, como dijo el profeta, he aquí el Cordero de Dios, pero nosotros creemos en el Cordero de Dios y en su obra expiatoria, que es la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Cuando yo creí, fui salvado. Fui salvado. El Señor me limpió de todos mis pecados. El agua del bautismo nos salva. No puede algo material sacar algo espiritual como es el pecado del alma del hombre. Tengo testimonios de personas, como dice allí en Ezequiel 36, 25 al 27, que Dios va a enviar un agua espiritual. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu, hay una endiade que quiere decir, tienes que nacer del agua espiritual. Por eso Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua pero para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Otra endiade habla de un espíritu purificador. Cuando nosotros creemos, somos purificados, somos limpiados de una vez y para siempre. Eso es lo que el Evangelio diferente lucha, pelea, es el perdón de los pecados del hombre. No quiere que el hombre crea en la obra de Cristo, en su sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿Qué hace el Evangelio diferente? Muestra un camino de sucesión. Por eso ellos todo es como una escalera, ¿no? Como un camino. Por eso dice la palabra que Caín era del maligno. Caín era del maligno. Por eso dice en Judas, versículo 12, perdón. Judas tiene un solo capítulo. Dice que siguieron el camino de Caín. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino, en el griego, camino ahí significa el proceder de Caín. O sea, el camino de Caín es el proceder de Caín, el andar de Caín. Cómo anduvo Caín a través de... fue trabajando, digamos. Caín era un labrador de la tierra, era un hombre labrador era un labrador. Y él llevaba, como en aquellos tiempos sumamente primitivos, los primeros hombres, seguramente él arrastraría su arado, se pondría algún cuero, algo acá, para poder arrastrar su arado y hacer los surcos en la tierra. Y da una imagen como de alguien llevando una cruz, digamos, en su fuerza, en su esfuerzo, como de alguien llevando una cruz. Ese es Caín. Como otro Cristo, un hombre, Cristo, el Cordero de Dios, el manso que fue crucificado por nosotros, que derramó su sangre preciosa, sin mancha, limpia, que derramó por nosotros el Cordero de Dios. Entonces Caín es una figura de una persona esforzada que quiere ser como Cristo. Por eso el Evangelio diferente produce falsos cristos, pequeños cristos. Esa es la falsedad y esa es la blasfemia de querer ser como Cristo. Entonces cuando Caín se presenta delante de Dios, trae los frutos de su esfuerzo,
están los frutos de su sacrificio, digamos. Por eso dice allí en Isaías 53 que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma, y eso lo toman ellos y se lo hacen propio. Presentan delante de Dios y se quieren poner al mismo nivel de Cristo y decir: Señor, aquí está el fruto de la aflicción de mi alma. Y el único que puede decir eso es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso ellos producen otros Cristos, otros que cargan la cruz. Ya Cristo cargó la cruz. Cuando el Señor habla de cargar la cruz, cuando habla allí en los evangelios, está hablando al pueblo judío, está hablando en el antiguo pacto, está hablando de Israel, el Señor, que ellos tenían que ver la palabra que estaba allí delante de ellos, que se hizo carne, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo, es su pueblo. El Señor estaba entre su pueblo y le estaba hablando a su pueblo. Entonces el Evangelio diferente se agarra mucho de estos pasajes de Cristo, porque el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Cuando Pablo recibe la revelación del Evangelio, es otra, la dispensación después de la sangre, después del sacrificio, después de la resurrección. Por eso es el nuevo nacimiento, es la nueva criatura, y ya no se le computan los pecados al Hijo de Dios. Pero ahí el Señor estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces el Evangelio diferente hace una mezcolanza, mezcla el antiguo pacto con el nuevo pacto, hace una mezcolanza para que la gente crea en las obras, Entonces hablan de que tienen que pasar por la puerta angosta, que tienen que hacer un sacrificio para ser salvos. El sacrificio ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Nosotros creemos en Él y se nos computa esa justicia, la justicia de Cristo se nos computa a nosotros. Y el Señor nos ha revestido ahora del Cordero y somos inocentes delante del Señor. El Evangelio diferente trata de llevar a las personas a que crean en una salvación por obra. Ese es el punto. Por eso hablan ellos de una meta, de alcanzar una meta. Pero como no entienden, o entienden y tuercen las Escrituras, le hacen creer a la gente que es un camino. Por eso han seguido el camino de Caín, dice, porque el Evangelio diferente es un camino, es un proceder, es alcanzar una meta. Caín era un hombre de metas, Caín era un hombre trabajador, pero Caín no era del maligno. Entonces el Evangelio diferente es un Evangelio de camino, es un Evangelio de proceder, es un Evangelio de ser y hacer. Ese es el Evangelio diferente. De ser como Cristo y hacer como Cristo, de ser como Dios. Por eso la serpiente le dice: porque sabe Dios que el día que comáis de Él, seréis como Dios. Seréis como Dios. El día que ustedes crean en el Evangelio que yo les estoy, el mensaje que les estoy dando, dice la serpiente, van a ser como Dios. Porque no solamente van a ser, sino que van a ser como Dios. Van a tener el mismo carácter de Dios. Por eso ellos apelan mucho al carácter, a ser mansos y humildes como el Cordero. Ellos apelan siempre a las obras, apelan y dicen: para ser un verdadero cristiano tenés que morir. Morir es una obra, morir es una acción, digamos, tenés que morir. Nosotros ya morimos el día que creímos, morimos juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el Señor le habla al pueblo judío, le habla al pueblo de Israel, le habla a su pueblo, que se vuelvan a Él. Entonces Pablo predica el Evangelio después de la resurrección, creer para ser salvos.
No es que la persona cree y tiene que alcanzar la salvación. Una vez que cree, que recibe al Señor Jesús, la persona es salvada y es hijo, es hija, de una vez y para siempre. Ya está, las obras, la obra que hace ahora el cristiano es para recompensa, no es para salvación. Un día vamos a tener que comparecer delante del Señor, y esas obras van a recibir recompensa y daremos cuenta delante del Señor, pero no son para salvación, no son para salvación. Las obras no salvan, el que salva es Jesucristo. Por eso el Evangelio diferente cree que la iglesia es Dios en la tierra, es Dios hecha carne. Esa es la falsedad, eso es un falso evangelio. Cristo hay uno solo. La iglesia no es Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso ellos tienen la doctrina católica. La doctrina católica tiene mil caras, ¿no? Está la catolicidad que se ve a varios kilómetros, que es falsa, pero tiene sus recovecos y sus distintas caras. Cree que la iglesia es Dios, cree que la iglesia es Cristo, y hace de la iglesia es la casa de Dios. La iglesia contiene la verdad y defiende la verdad, pero no es Dios, no es Dios. La iglesia no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. Por eso dicen que la iglesia es Cristo hecho carne aquí en la tierra. Por eso ellos se creen pequeños Cristos y ven a la otra persona a un Cristo, y esa es la falsedad, y ese es el evangelio diferente. Por eso estamos hablando, para que usted vea en los distintos grupos que se predica un evangelio verdadero y un evangelio falso. Cuando vea estas cosas, ya sabe que eso es falso, ya sabe que es falso, porque Cristo hay uno solo. Cree que el Espíritu Santo desciende sobre una vida por ser manso como el Cordero de Dios. O sea, si la persona es mansa y humilde, puede descender el Espíritu Santo, no es por fe, esto ya lo hablamos. Ellos creen que por obras desciende el Espíritu Santo. Estas son todas las cosas que cree el Evangelio diferente. En un Evangelio por obras, en un Evangelio que si usted es bueno, si usted es manso, desciende el Espíritu Santo sobre su vida. Y el Evangelio diferente tenemos que decir que es doctrina de demonios, como dice en Gálatas 1:6 al 10, 1 de Timoteo 4:1, y debemos creer a la sana doctrina. Y con esto termino. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, que nos habla de que somos justificados por la fe del Señor y no por obras, como dice el Evangelio diferente. El Evangelio diferente, nosotros tenemos que estudiar las Escrituras para poder ver dónde está el Evangelio diferente. No es tan... Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fuimos salvados por gracia, por haber recibido a nuestro Señor y Salvador, y ahora somos hijos de Dios. El Señor no vino a salvar, como ellos dicen, como dice el Evangelio diferente, que Dios vino a salvar una comunidad, vino a salvar un pueblo, vino a salvar un grupo. Él vino a salvarnos individualmente a cada uno de nosotros. Él vino por mí, Él vino por usted, Él vino por cada uno de aquellos que creen en Él y lo reciben al Señor. La salvación es absolutamente personal, no es grupal. No es porque usted pertenece a una religión o a un grupo que va a ser salvado. Usted va a ser salvo si recibe al Señor Jesucristo
y cree en el Señor Jesucristo, y Dios le hace su hijo porque le limpia al Señor en ese momento, en el preciso momento que usted le recibe y cree en el Señor Jesús, el Señor lo hace su hijo, el Señor le hace su hija, y es limpio de todo pecado una vez y para siempre, y el Señor les salva. Que Dios les bendiga a todos.